Buenos días compañeros, somos el equipo 8 que está conformado por Aritzi Jacqueline Ángel Mier, Félix Humberto Alejo López y su servidora Américo Bando Enríquez. El día de hoy les vamos a hablar sobre el contrato de cesión. El contrato de cesión es el contrato por el cual se transmite o se cede un derecho o una acción. Un ejemplo de esto podría ser un título de crédito. La cesión se refiere no a cosas corporales, sino a derechos y acciones, que se encuentra reglamentado en el artículo 389 del Código de Comercio, en el cual establece que los créditos que no sean al portador ni endosables se transferirán por medio de la cesión. Los elementos personales del contrato de cesión son dos. El primero es el cedente, que es quien transmite a otro en un crédito o una acción al cesionario. Y por último es el cesionario, que esta persona es el nuevo titular del crédito. El objeto del contrato de la cesión es la transmisión de la posición del cedente con los derechos y las obligaciones, y también la cesión de un crédito, que en este caso se dan todos los derechos y accesorios a tal crédito. El contrato de cesión puede ser en escrito privado. En este caso es cuando se firma ante el cesionario y dos testigos. También puede ser por escritura pública. En este caso es cuando la ley exige que conste de dicho instrumento, como por ejemplo cuando se trata de inmuebles. Las obligaciones del cesorio. Por mencionar algunas, es hacer valer contra terceros el crédito cedido. También dar aviso al deudor de la cesión judicial natural o extrajudicialmente ante dos testigos, y resarcir al cedente de cuánto haya pagado respecto a lo cedido, salvo por pacto contrario. Las peculiaridades del contrato de cesión son 5. La primera es la consensual, que en este caso es forzoso que perfeccione con el consentimiento de las partes. La segunda es la bilateral, porque ambas partes se obligan recíprocamente. La otra es la de oneroso, ya que en esta las partes estipulan provechos y gravámenes recíprocos. La conmutativa es porque las prestaciones que se deben son ciertas desde que se celebra el contrato. Y por último, la mercantil. Explicar lo que es el contrato de concesión. Este tipo de contrato es un acuerdo que liga a proveedores y un número de comerciantes a reserva de un producto y condiciones, o sea que les va a dar obligaciones y derechos, y tiene varios elementos esenciales como son los concedentes, que deben de saber a quién se le va a ofrecer el producto y a quién se le va a repartir a la misma vez, el fabricante distribuidor y los concesionarios como tal. Entonces debe tenerse una compra de un servicio para poder hacer este contrato. Debe tener obligaciones y derechos como lo acabo de mencionar, y debe de ser una compra con exclusividad. ¿Qué quiere decir con exclusividad? Que debe de tener un cierto margen de compra y de venta para que los proveedores tengan pues una mayor ganancia, tanto se ha beneficiado a ellos y los demás que estén involucrados en este aspecto. Entonces las fábricas son concesionadas y pues, la tarea primordial es que sus bienes avancen de acuerdo a las ventas que ellos vayan teniendo, y van a tener derechos y obligaciones, como le había mencionado. Los derechos y obligaciones son que hagan campañas publicitarias para las marcas o donde están haciendo el contrato, que tengan sesiones, por ejemplo, que puedan dar una parte de la empresa a otras personas, pero siempre y cuando la compren con los de acuerdo a los que hicieron el contrato de concesión. Esto pues va a dar como mucha ganancia para todos, y aparte va a dejar en alto el contrato de concesión que fue expuesto por una o varias personas en este caso. Entonces, ¿qué es un contrato de concesión? Va a ser una liga que va a tener a varias personas, pues más que nada ligadas a una cesión de derechos que se les va a autorizar por medio pues de un marco legal justo y equitativo para todos, que puedan tener pues una ganancia parcial para todos. Y como lo he mencionado, pues mientras se vean beneficiados cada uno de los que están haciendo esto, pues va a ser mejor y van a poder dar mayor parte de este caso de las empresas que están dando en este caso, y poder solucionar cualquier tipo de conflictos legales mediante la ley y mediante la paz, de acuerdo a lo que ellos van a establecer en su contrato, porque pues, como lo había mencionado, se van a establecer varias reglas que se tienen que respetar al pie de la letra para poder continuar con la cesión de derechos y poder tener una mejor equidad entre cada uno de los que están aquí en este contrato, para poder pues mejorar más que nada los productos,
para poder hacer mayores campañas de venta. Es lo que ellos tienen como marco, tienen que hacer campañas de venta para poder así están aquí en este contrato para poder pues mejorar más que nada los productos, para poder hacer mayores campañas de venta. Es lo que ellos tienen como marco, tienen que hacer campañas de venta para poder así obtener mayores ganancias y tener un flujo mayor, un flujo de las compañías más que nada, y que se vea reflejado pues en ganancias y no en pérdidas, porque es lo que se va a pactar, que se vean más ganancias que pérdidas. Y pues esto sería todo lo que tendría que explicar. Buenos días, yo les voy a hablar del contrato de transacción. Este existe cuando las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminen una controversia o prevengan una futura en presencia de un juez o un tribunal. Existen 4 especies de transacciones: judicial, que se da durante un proceso y se concluye ante un juzgado mediante acuerdo privado de las partes; extrajudicial, cuando el conflicto no se encuentra bajo juicio; pura, cuando las partes operan sobre y con la materia que es objeto de la controversia; y compleja o impropia, cuando además de los recíprocos reconocimientos se permite la atribución de derechos de una parte hacia otra, que puede ser una compensación en dinero. Y por último, la transacción será nula cuando se celebre sobre la acción penal proveniente de un delito, sobre el estado civil de las personas o sobre la validez del matrimonio, sobre filiación, sobre sucesiones futuras, sobre una herencia antes de visto el testamento si lo hay, y sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por herencia, irrevocable o que sea ignorado por las partes. Existen 2 formas de los contratos de transacción, que puede ser consensual, que se perfecciona con el consentimiento de las partes, y formal, que significa que debe constar por escrito. En cuanto a la capacidad de las partes, los ascendientes y tutores no pueden transigir en nombre de quien esté bajo su potestad, a menos que sea necesario y previa autorización judicial. Los menores emancipados pueden tener la capacidad, salvo bienes inmuebles, y debe estar consensuado por una autoridad judicial. En caso de existir representación común, se requiere autorización de los interesados, y los condueños no pueden transigir en relación con la cosa común, salvo consentimiento de los copropietarios. Cuenta con 2 elementos esenciales, que es el consentimiento, que tiene por objeto terminar una controversia o evitar una futura, y sobre un derecho que esté en el comercio y sea dudoso, y debe tener validez, en donde debe tener capacidad de las partes, formalidades, no debe haber vicios de la voluntad, que pueden ser el error, el dolo, la mala fe, la violencia o la lesión, y por último, no debe existir ilicitud en el objeto. El capítulo 49 habla sobre el contrato del remolque. La definición de remolcar es la acción de desplazar buques u otros aparatos flotantes mediante la fuerza ejercida por otro aparato semejante. Bien, ya dicho la definición, el concepto del contrato de remolque es aquel que en un buque mediante cierto pago se obliga a proporcionar a otro la fuerza de tracción necesaria para el desplazamiento que por sí solo no puede realizar. El capítulo 50 nos habla del contrato estimatorio o a consignación. Nos dice que es aquel por el cual una persona llamada consignante tramita la disponibilidad, mas no la propiedad, de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignario, para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos, en el término establecido, o para que se los restituya en caso de no hacerlo.